Profesor, Sí, coleguita, pregúnteme nomás. disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que quise repasar, pero ¿Ya? dentro de las clases grabadas desde el 18 de junio, el 22 y el 25, en las tres aparece que el video de YouTube es privado. Entonces no tenemos el acceso habilitado. Le pregunté a un compañero y me dijo que tenía la misma situación. Tampoco podía acceder al video para Ah, ya, repasar, ya, para ver si es entendí. que nos puede habilitar el acceso. Sí, sí, ¿Cuál es qué su bueno que correo, me dijo, profe? coleguita, no me habían avisado antes. Entonces déjeme anotar acá, lo tengo que hacer el ajuste lo tengo que poner a público. Ya, querido profesor. Antes lo habíamos subido así, no habíamos tenido problema, pero lo voy a dar todo para que lo pueda, como todo Son competidor, para que solo lo las puedan ver. últimas tres clases, profesor. Ya, listo. Por favor, Gracias. igual usted seguramente tiene mi correo, tiene mi WhatsApp, tiene mi correo y mi WhatsApp también parece que lo tiene. ¿Sí? Sí, Le escribo por ahí también para recordarle. perfecto. Eso, por favor. Terminando la sesión de ahora, voy a tratar de hacerlo porque se demora, hay que regrabar todo eso, hay que ajustar y usted me lo cobra hasta que lo pueda ver, porque si no se me va a pasar. ¿Ya? Perfecto, gracias, profe. Ya, no, ¿de qué pues? Ya, queridos coleguitas, vamos a desarrollar este Profe, ejercicio. Sí, coleguita, dígame. ¿cuál vendría siendo su correo? El docente, ¿cierto? Sí, pero también puede ocupar el que le voy a escribir aquí en la pantalla si es que me está viendo el Excel. Lo voy a anotar acá, con minúscula, osegoviaz arroba ucentral.cl. O el de el que me manda de la Bernardo Higgins, ambos. Lo que pasa es que este lo leo primero y el otro me llega de rebote. Entonces, este es el que me llega primero. osegoviaz@ucentral.cl. Ya, bien. osegoviaz@ucentral.cl. ¿Ya? Ya, gracias. Perfecto, colega. Bien, vamos entonces a trabajar la guía 16, el ANOVA AFP, le pusimos ANOVA AFP, ya está resuelto para que usted lo lea tranquilo. Esto más o menos va a ser la estructura, obviamente no con tan poquitos datos, ni tan poquitas preguntas, pero esta es más o menos la estructura, ¿ya? Y hicimos uno que es en formato, como está viendo ahí, de una matriz, donde hay dos, en este caso, dos categorías. Estoy grabando, sí, está grabando. Déjenme chequear que estoy grabando para que no olvidarme. Pausa grabación, estamos grabando. Entonces, tenemos este modelo donde tenemos dos, si usted quiere, categorías o grupos, y tenemos una muestra que lo comparte, y tenemos el que hablamos del banco, donde tenemos específicamente solamente una categoría de variable, que en este caso es la tasa de interés que están cobrando los bancos, y había que comprar los bancos. Vamos a hacer dos ejercicios, porque esto ya lo tienen hecho para que los comparen, y vamos a ver el que se llama ANOVA Trabajadores y ANOVA PIF. ¿Ya? Veamos primero el del ANOVA Trabajadores. Pero antes de eso, un breve repaso. Acuérdense que a las 21:30 tenemos, y puede que vengan preguntas relacionadas con esto. Entonces, recordar un poquitito qué es un test de hipótesis. Ya, ojo con este detallito. ¿Qué es un test o prueba de hipótesis? Acuérdese, para efectos de teoría, lo que hace una prueba de hipótesis, la prueba de hipótesis no es el ANOVA. Ya, ojo, la prueba de hipótesis no es el ANOVA. La prueba de hipótesis es una comparación, es un procedimiento, es un proceso, es una actividad que se realiza. ¿Y en qué consiste? Como están viendo ahí el torpedo en pantalla, voy a ver si lo estoy compartiendo, deberíamos. Sí, deberíamos. Ahí está, por si acaso. Ahora estamos bien. Lo que hace la prueba de hipótesis es, de alguna manera, comparar, que compara las medias, compara las medias de muestras que usted analizó. Recuerde lo que son las medias. Las medias son valores estimados, valores esperados, ¿ya? Las medias, en el fondo, representan valores que uno espera que se repitan más en una medición. Ejemplos de media: promedio, media aritmética, media ponderada, la mediana, la moda. Todos esos datos de alguna manera nos dan un valor estimado. Siempre repito el mismo ejemplo, que es el que uno le queda en la cabeza. Si usted da una prueba de física, por ejemplo, uno puede decir la nota media, no la nota promedio, la nota esperada, ¿ya? Puede que alguien tenga un 7 y alguien menos, a lo mejor de un 4 con una media de un 5, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis lo que busca técnicamente es, eventualmente, lo que busca la prueba de hipótesis es que usted contraste las medias. Y en el fondo, ¿qué es lo que hace? Compara dos hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Recuerde, afirmaciones. Entonces, compara una afirmación con otra afirmación. Las compara y trata de determinar si una es verdadera u otra es falsa. La gracia o las características es que estas hipótesis vienen armadas de antemano en un modelo
que se llama prueba de hipótesis. Como dice el modelo, se busca una hipótesis que es nula, hipótesis nula, o H sub 0. Y esa hipótesis nula es la que aquí se define como que las medias de la muestra, de cualquier muestra, supongamos, esta no es una, imagínense que aquí hay muestras, muestra 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 muestras, muestras de notas, de este ramo, de este ramo, de este ramo, de 5 ramos. La prueba de hipótesis diría que la hipótesis nula es que la media o valor esperado de cada prueba, de cada nota, no tiene diferencia con los otros ramos. En otras palabras, este ramo, este o cualquiera de los 5 tiene una nota promedio similar. La hipótesis nula plantea que no hay diferencias significativas entre las medias de las muestras. Es decir, que no hay diferencias significativas en términos probabilísticos, no numéricos, porque van a haber diferencias numéricas, pero en términos de probabilidades no hay muchas diferencias entre la media de esa muestra, de esta o de esta otra. Entonces, la prueba de hipótesis lo que trata de comparar la hipótesis nula, que dice que no hay diferencia entre los valores representativos, y lo compara con la que se llama la hipótesis alternativa, o la contraria de la nula, que dice que al menos una de estas medias, al menos uno de estos valores estimados, es diferente al resto. Con uno que sea diferente al resto, entonces, quiere decir que hay diferencias significativas en al menos una de las muestras, y por lo tanto, la hipótesis nula se declara rechazada, o, que es lo mismo, se declara aceptada la hipótesis alternativa. La prueba de hipótesis tiene actividades que se realizan, tienen tareas a realizar, y esas tareas están anotadas de aquí de alguna manera. Tiene 5 pasos. Hay que plantear la hipótesis nula y la alternativa, hay que seleccionar un nivel de significancia, que es el que nosotros llamamos el alfa. Y el alfa es hiper importante porque nos va a marcar un dato clave en el test de hipótesis. Este alfa de alguna manera está relacionado con el nivel de error. Por lo tanto, en la medida de que yo acepto un alfa más pequeño, voy a tener la posibilidad en la práctica de que mi error sea más pequeño. El alfa que estamos aceptando aquí es de hasta un 5%, o lo que es lo mismo en decimal, un 0.05. Y ese dato va a ser importante cuando hagamos correr el programa donde sale la ANOVA, análisis de varianza, que lo hace el Excel, y ahí vamos a comparar la probabilidad, y esa probabilidad tiene que tener hasta un máximo de un 5%. Si tiene más o menos que un 5%, algo va a significar respecto de aprobar o rechazar la hipótesis nula. El tercer paso es seleccionar el estadígrafo o estadístico de prueba. Es un número que se obtiene de un tipo de distribución. Recuerden lo que es distribución para las preguntas de verdadero y falso que vamos a hacer, tanto en el test que tenemos hoy día, como en la prueba. ¿Qué es un estadígrafo? ¿O qué es una distribución? Es cómo se ubican los números, cómo se ordenan. Siempre pongo el mismo ejemplo hasta que queden cansados. Es como usted se sienta, por ejemplo, en una micro, en un Transantiago. Si se sienta, los asientos van de una manera específica. Eso sería una distribución. Ahora aquí hablamos de una distribución de probabilidades, ¿ah? Es decir, de un ordenamiento de probabilidades. Ese estadígrafo es el que vamos a utilizar de la distribución F de Fisher, que usted tiene, algunos datos le coloqué yo en la plataforma. ¿Ah? Y el estadígrafo Fisher, o número F, se calcularía con unas tablas y con unas fórmulas, pero la gracia es que el Excel me entrega el cálculo. Entonces, como siempre he dicho, lo que hemos hecho en este ramo es hacerlo lo más práctico, sabiendo que nos queda conocer fórmulas, pero no aburriéndolos, ni cansándolos, ni enredándolos con tantas fórmulas. Entonces, tercer paso, defino el estadígrafo, que en este caso es el F de la distribución Fisher. El cuarto paso va a corresponder a establecer el criterio de decisión. ¿Decisión para qué? Para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Recuerde lo que dice la hipótesis nula. Dice que no hay diferencias significativas en las medias. Es decir, los valores representativos de cada muestra de lo que haya estado midiendo no tienen muchas diferencias probabilísticamente hablando. Para aceptar esa hipótesis nula que dice que no hay diferencias, que todos son similares, se tienen que cumplir algunos criterios. Por eso que el punto 4 es los criterios que hay que establecer. Y los criterios son 2. En realidad, uno está ligado con el otro. Es que si el F, el estadígrafo F, el F es mayor que el valor crítico de F, y aquí el valor crítico, les recuerdo, está en esta figurita, donde aquí está la distribución, sería ese punto rojo que está ahí.
ese punto rojo que se observa aquí en la distribución, ese sería el valor crítico de F. F lo va a entregar Excel a través del análisis ANOVA. Entonces yo lo que tengo que ver, F está mayor que el F crítico o es menor. Mis criterios de decisiones son, si el F que me calcula el ANOVA es mayor que el valor crítico de F o F máximo que puede tomar, entonces ese F que calcula Excel, en este caso la ANOVA, queda en esta zona gris que se llama rechazar la hipótesis nula. ¿Qué significa? Si el F es mayor que el F crítico, quiere decir de que hay diferencias significativas entre las medias. Es decir, hay diferencias importantes que no se pueden pasar de largo. Si el F cae en esta zona, es decir, el F calculado es menor que el valor crítico de F, entonces cae en la zona de aceptación de rechazo y significa que no hay diferencias significativas en las medias y por lo tanto puedo aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. ¿Ya? Y el quinto paso, como dice ahí, es que, perdón, y el cuarto paso, la otra regla es que si la probabilidad es mayor que un 5%, se va a aceptar la hipótesis nula. Lo vamos a ver en el cálculo inmediatamente que vamos a hacer. Y finalmente el quinto paso de prueba de hipótesis o proceso de prueba de hipótesis es justamente se procede a tomar una muestra y decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis, ¿ya? Para que nos acordemos de eso. Veamos el ANOVA de los trabajadores. Hagamos el ANOVA de los trabajadores. Veamos de qué se trata este ejercicio del ANOVA de los trabajadores. Primero, tengo eventualmente una empresa que está haciendo evaluaciones de desempeño. Ya como todas las empresas, así como el profe evalúa su rendimiento académico y le coloca algo que se llama una nota, que no es el mejor evaluador, las empresas también lo evalúan a ustedes. Hay evaluaciones periódicas de desempeño. Y eso implica que a usted le observen ciertos criterios, ciertos parámetros, ciertos comportamientos, habilidades, competencias que pueda demostrar en su fuente laboral. Aquí en esta empresa se encuentra ella revisando el comportamiento de 3 trabajadores, trabajador 1, 2 y 3, respecto del cumplimiento de 4 tareas que se les han encomendado en la empresa. Entonces al trabajador 1 le evaluaron cómo hizo la tarea 1, la 2, la 3 y la 4, así como usted es el alumno 1 que dio la prueba de finanzas, de estadística, de econometría y de contabilidad. Lo mismo los trabajadores. La evaluación se utilizó a través, o sea, la evaluación implicó utilizar mediciones del 1 al 10, donde 1 significa que estaba muy mal calificado, pésimo, y 10 con la mayor calificación, es decir, con el mejor rendimiento. 105 la calificación intermedia. ¿Qué nos piden acá? Aquí nos pueden hacer varias preguntas. Nos podrían preguntar qué trabajador hizo una mejor tarea, cuál de las tareas es la más dificultosa o cuál fue la tarea más fácil, ¿cierto? La más dificultosa va a ser la que tuvo menor nota. Al parecer aquí el trabajador 2 en la tarea 4 es donde fue más mal evaluado, porque el 5 era el mínimo. Si usted quiere nota, era como el 5 era un 4. Aquí el coleguita se sacó un 4, así que sacó nota roja. El mejor evaluado pareciera que fue el trabajador 2 en la tarea 3. Podríamos entonces sacar qué promedio sacó el trabajador y qué promedio de notas tiene la tarea en dificultad. Podríamos hacer varias preguntas. Por lo tanto, si usted se fija, tengo 2 categorías. Podría ser una ANOVA de las tareas y podría ser una ANOVA de los trabajadores. ¿Ya? Vamos a hacer un análisis, porque ahí nos dice, analiza el comportamiento de los colaboradores y analice la complejidad de las tareas. Entonces, vamos a hacer la primera, que es el análisis de los, vamos a ver, colaboradores. ¿Ya? Vamos a analizar el comportamiento de los colaboradores, cómo se comportaron en términos de funcionamiento. Y por lo tanto, vamos a aplicar una test de hipótesis. Los trabajadores tienen sus notas colocadas, si ustedes se fijan, por cada tarea. Por lo tanto, los trabajadores están en las filas, fila 1, 2 y 3, y las tareas están en las columnas 1, 2, 3 y 4. Entonces, voy a aplicar mi test de hipótesis y voy a plantearme, lo primero es plantearme las hipótesis nula y alternativa. Pero ojo, no debe solamente en la prueba, cuando le toque esto, escribirme que la hipótesis nula es igual a decir que no hay diferencias importantes entre las medias. Eso no me sirve. Tiene que expresarme la hipótesis nula de acuerdo al contexto del ejercicio. Entonces, ¿cuál acá debería ser teóricamente la hipótesis nula? Acá. La vamos a plantear. Esta es una posible redacción. Esto es lo que le voy a empezar a revisar ahora, la capacidad que tiene para redactar con lenguaje técnico. Entonces, la hipótesis nula,
recuerde que dice en el fondo que las medias son todas iguales, será, por ejemplo, podría ser, no se aprecian diferencias significativas. Siempre esta muletilla, siempre esta palabra, en términos probabilísticos, esta no la puede dejar de ocupar, en términos probabilísticos, entre las notas promedio que cada trabajador presenta en las muestras. Esa es la forma de redactar la hipótesis nula. Obvio que esto es lo mismo que decir que las medias de cada muestra son todas iguales o no hay diferencia significativa entre las medias de las muestras. Eso es lo teórico. Eso no me sirve. Tiene que explicarme, en el fondo, definirme bien cuál es la hipótesis nula. ¿Qué es lo que me está diciendo? No hay diferencia entre las notas promedio de los trabajadores. ¿Ya? Bien, ¿y cuál será la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa técnicamente es que al menos una de las medias tiene diferencia significativa respecto al resto de las medias. Esa es la teoría. ¿Cómo debería quedar bien redactada? Al menos uno de los trabajadores evaluados presenta una media o nota promedio por su rendimiento diferente, al menos por su rendimiento diferente al resto de los trabajadores. En términos siempre probabilísticos. ¿Ya? Ahí es como debería plantearlo. Si me plantea algo así, yo entiendo que usted entiende. Lo otro no me sirve porque no va a tener puntaje por eso. ¿Ya? Listo. ¿Qué voy a probar entonces? Si hay diferencias desde el punto de vista estadístico y probabilístico que sean importantes, interesantes, es decir, diferencias significativas. ¿Ya? Pero mi primera parte ya la tengo listo. Mi segunda parte tendríamos que técnicamente seleccionar el estadígrafo. En el tercero tendríamos que colocar los criterios de decisión, ¿cierto? Armar las muestras que tenemos y en la última comprobar. Así que eso estamos haciendo ahora. Vamos a aplicar el ANOVA, ¿ya? Entonces voy a poner título acá para que quede arreglado. Aplicando ANOVA. El ANOVA no es el test de hipótesis. El test de hipótesis ocupa el ANOVA, ¿ya? El análisis de varianza es el ANOVA y nos permite ver cómo se comportan las variables de interés respecto de las variables explicativas. Similar a la regresión lineal, pero no tenemos que hacer proyección. ¿Ok? Aplicando ANOVA. Vamos a aplicar el ANOVA. Aquí me tengo que fijar en lo siguiente, que tengo dos categorías de variables. Las dos me interesan. Me interesa ver cómo son, de hecho me dicen analice la complejidad de las tareas y también me dice analiza el rendimiento de los trabajadores. El tema es que tanto las tareas como los trabajadores, si usted quiere, ocupan la misma muestra. Por lo tanto, cuando yo lance la ANOVA, me voy a tener que fijar en ese detalle. ¿Y cuál detalle es? Entonces, me voy a datos, análisis de datos, y cuando me salga el análisis de datos, voy a elegir en los tres tipos de análisis de varianza, repasamos materia. El primero cuando habla de un solo factor, es decir, cuando estoy analizando, como por ejemplo en el tema del PIB, estoy solamente analizando lo que es el Producto Interno Bruto. Es decir, tengo una pura variable de interés. Cuando tengo dos factores, como lo que estoy viendo ahora, tareas y trabajadores, entonces tengo análisis de varianza de dos factores. Pero tengo, si usted se fija, dos comandos. Los dos dicen análisis de varianza de dos factores. El primero es cuando yo utilizo varias muestras por grupo. Y el último es cuando utilizo una pura muestra por grupo. Si se fija en este caso, yo tengo una pura muestra por grupo. Para ese grupo, si usted quiere tarea, tengo esa muestra nomás. Y para este grupo, que en este caso el trabajador, tengo esta muestra nomás. Pero yo podría tener, por ejemplo, aquí más datos. Solamente para la tarea 1 podría tener más datos. Y en ese caso estaríamos hablando de dos categorías, pero varias muestras. Entonces, en este caso, nosotros estamos trabajando todavía con el más simple. Entonces, sería análisis de varianza de dos factores, 1, 2,
pero con una sola muestra por grupo. Tengo una pura muestra que se comparte por cada grupo. ¿Ya? Marco entonces la última, le doy a aceptar, y ya sabe lo que me va a salir, me va a pedir el rango de entrada, y aquí está el alfa, este es el 5%, ve que aquí dice alfa, ese es un alfa, ese es el grado de, en este caso, el 5%. Lo voy a marcar los rótulos para que pueda meter estos datos, me demoro aquí para que no sea esto mecánico, entienda lo que está haciendo, porque hay preguntas relacionadas con esto. Entonces, voy a colocar la matriz, marco todo lo que necesito, y voy a querer que el resultado me salga específicamente, quiero que mi resultado me aparezca acá. ¿Listo? Entonces, voy a hacer el análisis y aquí viene algo que usted teóricamente se debe manejar bien. Entonces, atento a las antenas acá y preparando las preguntas. ¿Ya? Entonces, quiero que vea bien estos cuadros que dicen, ¿ah? Y no se vaya directo a algunos nomás, porque el profe le dijo que lo hiciera así. Entonces voy a arreglar algunas cosas aquí y vamos a conversar. Esto es lo que viene en la prueba, viene en el control. ¿Ah? De este tipo de preguntas estamos haciendo, que sepa analizar la información, ya no solo calcular, análisis de información. Bien, aquí esto es lo que te va a entregar. Aplicando la NOVA, me va a entregar este título que dice análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Eso es lo que hicimos, ¿cierto? Y me va a aparecer esto. ¿Ya? Y aquí tenemos que tener un poquitito de cuidado. Analicemos la primera parte. ¿Ya? La primera parte, que habla del resumen, me entrega datos genéricos. Muchas de estas cosas yo las podría haber hecho a mano. Siempre digo lo mismo. Por ejemplo, yo podría eventualmente hacer acá esto. Podría calcular varios datos acá. Por ejemplo, yo podría sacar la nota promedio de la tarea. Lo hemos conversado eso, promedio. Y podría sacar la nota promedio de esta tarea. Y esta tarea en promedio, le vamos a poner un solo decimal, en promedio, esta tarea tiene una nota 6,3. En otras palabras, donde 10 es la mejor nota y 5 es la nota intermedia, el 6,3 nos da aproximadamente un poco más arriba de la nota que deberíamos llamar nosotros intermedia. ¿Ya? Entonces, en promedio, esa tarea entre todos los participantes tuvo un 6,3. Y lo mismo podemos calcular hacia acá. Eso lo podríamos haber hecho a mano. ¿Ya? Quizá la tarea que estuvo más parejita es la tarea 2, que en promedio tiene una nota 5. Entre los mejores evaluados y los peores le dio nota 5. Y la tarea que pareciera que fue la más fácil, entre los mejores evaluados y los peores evaluados, o más bajo evaluados, da un 7. Eso lo podríamos haber hecho a mano. ¿Ya? Otra cosa que podríamos calcular acá, sin haber hecho ningún cálculo, podríamos haber calculado el promedio de notas de cada coleguita. Ahí van a entender por qué estamos haciendo esto. Que esto ya lo manejaba ya. Podríamos calcular el promedio de estos coleguitas y veamos el colega trabajador 1. ¿Qué nota promedio tiene? Tiene un 6,5. El colega 2 tiene un 5,5. Y el colega 3 tiene un 6,5. Y aquí podemos hacernos algunas preguntas. De aquí el profe puede sacar preguntas. De hecho, le estoy mostrando cómo yo preparo los ejercicios. Yo hago el ejercicio primero, hago todos los cálculos, por eso los cálculos no pueden tener errores. ¿Y qué es lo que hago yo? De aquí me puedo plantear preguntas. Mire, voy a inventar una pregunta de prueba. Se podría inventar una pregunta yo aquí. Aquí les pedí analizar para que estudien. Pero la pregunta podría ser, coleguitas, ¿existen diferencias entre los rendimientos de los trabajadores? Si usted mira las promedios, uno puede decir, en la práctica este es el trabajador más flojito. O sea, no fue flojito, pero anduvo un poquitito más arriba de la media. Los otros tampoco no eran una maravilla, una lumbrera, pero eran mejores. Entonces uno podría decir, mire, en realidad, si yo veo los números, en la práctica este fue el que no estaba parejo con el resto. Entonces uno podría decir, sí hay diferencias. Ahora la pregunta es, ¿hay diferencias desde el punto de vista significativo y probabilísticamente hablando? Eso es lo que hace la NOVA. Acá yo les podría preguntar, las tareas en nivel de complejidad, me faltó la tarea 4, las tareas en nivel de complejidad, ¿cuál es la tarea que usted considera más complicada? Alguien diría, la más complicada parece que fue la tarea 2, porque la que tuvo menor nota. Y la más fácil de todas fue la tarea 3, porque tuvo la mejor nota. Podría preguntar, ¿hay diferencias significativas entre las complejidades de las tareas? Entonces uno dice, por nota sí, pero a lo mejor probabilísticamente hablando no. Esto yo lo podría haber hecho pensando y analizando. El ANOVA me entrega estos datos. ¿Cómo? Acá, para que reconozca. Fíjese. Voy a poner estos datos acá para que se vean más ordenados. Fíjese. En esta parte de acá me dan los trabajadores y aquí me dan las tareas.
aquí me dice cuántos datos estoy usando para los trabajadores, 1, 2, 3, 4, y cuántos datos estoy usando para cada tarea, 3 dice, 1, 2, 3. Me dice la suma de todos estos datos, la suma de eso, de eso, de eso, y después me da la suma de eso, de eso, de eso. Ahí están las sumas. Y después me dice el promedio. Si usted se fija, mire el promedio de los 3 trabajadores, 6,5, 5,5, 6,5. Lo podría haber hecho a mano, pero la gracia de esto es que me lo entrega de un viaje. Y los promedios de las tareas, los mismos que tenemos acá, ¿ves? Perfecto. Pero aquí viene lo interesante que conversamos en la clase anterior, y aquí es donde usted me tiene que demostrar que entendió la materia, ¿ya? Lo que son las varianzas, porque me permite calcular lo que son el ANOVA o análisis de varianza. Entonces, fíjese, aquí viene lo importante. Primero, ¿qué puedo descubrir yo? ¿Cuál es la tarea que es la más riesgosa? ¿Cuál podría ser la tarea más riesgosa? Aquella que tiene mayor variabilidad, es decir, aquella que presenta mayor dispersión. Eso lo aprendió en la primera parte de la materia, no se le puede olvidar. Por lo tanto, aquella que presenta mayor dispersión, es decir, mayor variabilidad, por lo tanto, su desviación estándar es mayor, es técnicamente la que presenta mayor nivel de error. ¿Por qué, querido coleguita? Porque tiene mayor probabilidad de que el resultado sea distinto todas las veces que se mida. Entonces, aquí al ojo, ¿quién es la que presenta mayor variabilidad en términos de tarea? Si usted se fija, la que tiene mayor variabilidad o varianza es la tarea 4. ¿Qué significa? Que en la 4, fíjese que tuvo una nota 6,3, que es una nota relativamente compleja. ¿Ah? La más fácil era esta, la más difícil esta, y esta andaban cerca de complejidad. Pero resulta que tiene una varianza relativamente alta en comparación a las otras, o por lo menos comparada con la tercera, la segunda tarea. Por lo tanto, eso significa que en realidad este promedio podría subir o bajar en forma brusca. ¿Quién es la tarea más parejita? Es decir, la tarea que tiene menos variabilidad en términos de dificultad. La tarea 2. Y fíjense, la tarea 2 tiene un 5. ¿Qué significa? En términos de dificultad, era una dificultad intermedia, pero no tiene mucha variabilidad. ¿Por qué? Porque su varianza es pequeña. Si calculo la desviación estándar, ya sabe lo que es la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Y me da con esto la posibilidad de construir el intervalo de confianza para ver cómo oscila, cómo se mueve esta nota promedio, encuentro que, voy a ponerlo con menos decimales, me da una desviación estándar más o menos de un 1,3, que me está diciendo que técnicamente esta nota podría subir en 1,3 o podría bajar. Usted ya sabe qué puede construir con esto. No me sirve que lo construya si no lo sabe explicar. ¿Ah? Entonces, aprovechar ahora de captar esto. Aquí tendría el límite inferior, pero ya no vamos a usar límite inferior y límite superior. Esta sería la nota mínima. Ahora vamos a hacer la interpretación de lo que estamos escribiendo. Nota máxima. Y aquí lo que tendría es la longitud del intervalo, en este caso, o la amplitud del intervalo. Mientras más alto sea el intervalo en su amplitud, quiere decir que hay mayor probabilidad de error, por lo tanto riesgo, amplitud del intervalo. Y recuerde lo que es esto de acá. Este es el intervalo de confianza. Ahora necesito que me explique de qué. De la nota promedio. De la nota promedio. Ese es el intervalo de confianza de la nota promedio. Ahí está. ¿Ya? Entonces, veamos el primero porque lo otro usted ya lo sabe hacer. La nota mínima, ya sabe cómo la calcula. Sería el promedio menos la desviación. Indica que la nota podía caer a un 5,2. La nota máxima, promedio más la desviación. Ahí tengo la nota mínima y la nota máxima, es decir, el intervalo de confianza entre lo que se espera mover la nota. Pero ahora veo la amplitud. ¿Cuánto es el ancho de este intervalo? Y el ancho de este intervalo va a estar dado por la diferencia entre la nota mínima y la nota máxima. Entonces, el ancho, ¿ah? ¿Cuán abierto es el intervalo? Es tomar la nota máxima, en este caso el límite superior, y restarle la nota mínima. Esto no puede dar negativo. ¿Ya? No puede dar negativo, porque es una distancia, y la distancia no puede ser negativa. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que tengo? Tiene una amplitud de 2,6. Y ojo,
La amplitud del intervalo siempre es el doble de la desviación estándar, porque acuérdense que se cae en 1,3 o sube en 1,3 el valor promedio. Entonces, acabo de encontrarme que este sería más o menos el rango en que se movería la primera nota. Si yo ahora esto lo sigo expandiendo para abajo, calculo todos los intervalos de confianza y todos los datos que me interesan. ¿Ya? Esto es lo primero para empezar a conversar. De aquí se pueden sacar, de aquí el profe saca las preguntas. ¿Ya? Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Acabo de encontrar lo que sería específicamente tanto el intervalo de confianza, lo que es la amplitud, y ahora ya puedo empezar a hacerme algunas preguntas. ¿Será verdad que los trabajadores tienen un comportamiento más o menos similar? Si veo los trabajadores, este es trabajador 1, 2, 3, las notas, salvo este del medio, son más o menos similares. ¿De qué decir estos dos? Iguales. Y en términos de las tareas, las dificultades parece que son distintas. Veamos ahora. Como ya tengo esto, veamos el análisis de varianza, que es el ANOVA. El análisis de varianza tiene estos datos. Importante. Este es el F o estadígrafo que sale de la distribución Fisher. Y ese F es el que se calcula con una fórmula y utilizando estos datos que están acá. La gracia de Excel es que Excel permite calcularte el F sin tener que usar todos estos datos que están acá. Entonces, lo primero que voy a ver ahora, ¿qué estoy analizando? Análisis de los colaboradores, o sea, los trabajadores. Entonces, si se fija, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un F y tengo otro F. Pero este F está ligado con las filas y este F está ligado con las columnas. Tengo un valor crítico para F ligado a las filas y un valor crítico para F ligado a las columnas. Y tengo una probabilidad, que ya se fijó, ligada a las filas y ligada a las columnas. ¿Por qué? Porque técnicamente tengo dos grupos de análisis, las tareas y los trabajadores. Las tareas están en las columnas, los trabajadores están en las filas. Entonces, estos que están acá son los trabajadores. Estos que están acá son las tareas. Por lo tanto, como ya sé quiénes son, ya sé quiénes son las filas. Las filas son los trabajadores, entonces. Cosas tonteritas de ese tema hay que tener cuidado. Y en las columnas están las tareas. ¿Qué estoy analizando yo en primera instancia? Estoy analizando a los trabajadores o colaboradores. Por lo tanto, veamos cuál era mi hipótesis nula. No se aprecian diferencias significativas en términos probabilísticos entre las notas promedio que cada trabajador presenta en las muestras. Es decir, los trabajadores en general, según la hipótesis nula, tienen un rendimiento similar. Al mirar las notas promedio, me di cuenta que no es tan verdad. Y al ver la amplitud, salvo los dos primeros sí. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué dice el análisis de varianza. Analizo a los trabajadores y veamos qué es lo que me entrega. Parte 3 ahora de lo que sería la ANOVA, dice, tome el estadígrafo y ahora calcule lo que se llama el valor crítico para F. ¿Qué dice el criterio de decisión? Dice, si F, lo vamos a poner con menos decimales, con 2 decimales, si F se compara con el valor crítico para F y se cumple una cierta condición, entonces yo declaro si técnicamente la, comillas, hipótesis nula es verdadera, es decir, se acepta o es falsa. El criterio dice, si F, calculado de la distribución Fisher, con fórmula y utilizando estos datos, es mayor que el valor crítico, y aquí me voy a mi torpedito, ojo, para las preguntas del control, entonces, ese punto rojo es mi F crítico, es decir, el valor crítico para F. En este caso, ese punto rojo vale 5.14, lo voy a poner incluso con rojo. Ese vale 5.14. Calculo, utilizando la distribución Fisher, unas tablas y unas fórmulas, calculo ese número, y ese número me va a salir 0,39. Si esta es una recta numérica, imagínense que es una recta numérica, ¿ya? Estamos trabajando con el lado de los positivos, podríamos trabajar con los negativos también, pero la gracia es que Excel siempre me tira el lado de los positivos, así que voy a trabajar por este lado. Si ocupáramos las tablas y ocupáramos la fórmula, nos podría salir un F negativo y tendríamos que transformarlo y ver el paralelo con el positivo. Aquí estamos resueltos ese problema. Comparo el F y si se fija, si ahí está el 5.4, el 0.39 que me dio el F cayó aquí, o sea, está antes del 5.4. ¿Qué significa eso? Significa que, criterio de decisión, como el F es menor que el F crítico,
quiere decir que no hay diferencias significativas entre las medias de las muestras. Pero, oh sorpresa, cuando yo vi a los trabajadores, vi que este trabajador tenía un 6.5, un 5.5 y un 6.5. Si no supiera ANOVA, yo diría, oiga, hay diferencia. Este trabajador fue el más bajo evaluado, un punto menos. Y ANOVA me dice que probabilísticamente hablando, no hay diferencia significativa. Comprobémoslo. ¿Qué dice el qué dice el alfa? Que no puede ser más de un 5%. Mire lo que nos dio la probabilidad si lo llevo a porcentaje. Nos da un 69%. ¿Qué nos está diciendo? Que en un 69% de probabilidades no hay diferencias significativas entre las medias. Entonces, quinto paso, he aplicado el ANOVA y he podido concluir lo siguiente. Conclusión. Para este caso, conclusión. Ojo cómo hay que responder. Hay que responder a la pregunta. La pregunta podría haber sido, ¿hay diferencia significativa entre los promedios de los trabajadores? Entonces, la respuesta, 1. Dado que F igual a 0,39 es menor que el, voy a poner con mayúscula, valor crítico de que mayúscula, que el valor crítico de F, que en este caso es igual a 5,14, esto indica que, comillas, mayúscula, no se aprecian diferencias, siempre importante, significativas en términos probabilísticos, en términos probabilísticos, cierre de paréntesis, entre las notas promedio que los trabajadores recibieron como evaluación de desempeño. Eso me dice que usted entiende lo que está hablando y no solamente que me dice se acepta o se rechaza. Ahí es donde está la nota, ahí voy a poner el puntaje, ¿ya? Entonces aquí es súper importante, si cuando lo trabajen en la prueba, en la solemne, en grupo, lo redacten entre todos, o el que lo va a redactar, si le van a dar la responsabilidad, sepa redactar, porque ahí es lo que voy a revisar yo, ¿ok? Estos errores, no hay errores aquí, a menos que usted manipule los datos y le meta datos a estos números, y estos números van a ir en la prueba. Por lo tanto, aquí no hay mucho que ponerle nota, ¿ya? Y cuando me dé la prueba, cuando me entregue la prueba, no me sirve que me mande todo esto. Tiene que recortar qué información está utilizando. Por ejemplo, si usted en la prueba me dice, dado que F es igual a 0,39 menor que el valor crítico, y me pone solo esto y no me da ningún dato de respaldo, va a tener menos puntaje. Entonces, tiene que seleccionar aquí. Por eso, si se fijan, yo voy a ir marcando, ¿ya? Sin Excel de apoyo. En el Word, el espacio, usted puede ocupar más espacio para responder si quiere. Lo único que está limitado es el espacio para la respuesta, para que no me escriba miles de kilómetros de página. Terminemos entonces. Dado que el F es menor, entonces no hay diferencia significativa entre, en este caso, las evaluaciones promedio de los trabajadores. Desempeño. Además, la probabilidad igual a, mire lo que nos dio, 69%, es mayor que el 5% que se exige como máximo. ¿Ah? Entonces, con eso queda amarrado. Conclusión, entonces, esto es para responder la pregunta, ¿ya? Si la pregunta hubiese dicho si hay mucha diferencia entre los trabajadores. Lo otro, 2, dado lo anterior, se rechaza la H0, perdón, me corrijo, se acepta la H0 y se rechaza la H1, ¿ya? Para efectos prácticos, ¿ya? Eso es por el lado de los colaboradores. Veamos el análisis de las tareas. Profe, Sí, una coleguita, duda. técnica nomás.
que ahí no me quedó muy claro. Sí. ¿Se podría decir que ese 69% es como el acusete que confirma Mire, esto? la expresión que utilizaba usted es perfecta, ¿ah? Me la robó porque esa es la expresión que siempre yo ocupo. Es excelente la expresión, Sí. es muy buena, es muy buena. Es el acusete. Pero aquí hay dos acusetes. Uno de los dos acusa. Usted puede, ya descubrió el chiste, ya, bueno, en realidad esto tiene más implicancia, ¿ah? Como el curso es un poco acotado para ustedes, yo trato de enfocarme en lo más práctico para su análisis. Pero esto es súper importante. Esto me sirve para contestar otras preguntas también. Pero, como dice muy bien mi coleguita, el acusete en realidad no es uno. Los acusetes son aquí dos, funcionan en pareja. Mire, siempre va a ocurrir, si S es menor que S, este va a salir más que 5%. Si S es mayor que este, si S es mayor que ese va a salir menos que un 5%. Mire, voy a mostrarle acá, me parece que tengo uno acá, donde aparece. Se conforme que tienen que estar los dos en Los los dos tienen que parámetros. salir, los dos. Los dos van a salir Ok, justos. Aquí, ok. a ver si tengo uno. Parece que justo no tenía uno acá. A ver, de los motores. Acá, mire. El que hicimos hace tiempo, el de los motores, mire. Mire, la expresión que usted usó es perfecta, el acusete, mire. Aquí el F me dio mayor que el F crítico. El F crítico era 3 y el F me dio 20. El 20 está después del 3. Por lo tanto, cayó en la zona de rechazo. Y fíjese, como dije usted muy sabiamente, el acusete. Y el acusete es menor que un 5%. Entonces, si usted quiere, para rechazar la hipótesis nula, la probabilidad tiene que ser menor que un 5%. Para aceptar la hipótesis nula, el H tiene que ser, o la probabilidad tiene que ser mayor que un 5%. Muy buena la expresión del acusete, está muy bien aplicada. Dado lo anterior, se acepta la H0 y se rechaza la H1. Veamos el último acá. Apliquemos ahora, pero el ANOVA para análisis de las tareas. Análisis de las tareas. El resultado ya salió acá, pues no lo voy a tirar de nuevo, ya está acá. Pero escribamos cuál podría ser la hipótesis nula. ¿Ya? La hipótesis nula. ¿Cuál podría ser en este caso? La hipótesis nula podría señalar que, en este caso, H0, ya no la escribamos que no hay diferencia significativa, seamos un poquito más creativos, H0, las tareas seleccionadas, no presentan diferencias significativas en las notas promedios con que han sido evaluadas, porque de alguna manera las tareas también fueron evaluadas, ¿ya? Por ejemplo, un ramo difícil tuvo mejores o peores notas que un ramo más fácil eventualmente, ¿ya? Las tareas seleccionadas no presentan diferencias significativas en las notas promedios con que han sido evaluadas. Por lo tanto, desde el punto de vista probabilístico, no se aprecian diferencias importantes. Casi redundante. H0, H1, al menos una de las tareas presenta un promedio de notas diferente al resto de las tareas analizadas. Recuerde que esto estoy haciendo yo acá el ANOVA, estoy aplicando la ANOVA y estoy haciendo lo que sería acá el test de hipótesis. Pero esto me sirve para contestar preguntas del área de negocios. Acuérdense que usted va a ser ingeniero comercial, no va a ser analista de estadístico. Vámonos entonces a las tareas. Y por eso le di la lata de explicarle todo esto acá. ¿De dónde sacó las tareas? Aquí era fácil porque venía el resumen y decía tarea, porque usted le puso clic para que pudiese colocar los nombres. Pero aquí abajo el análisis de ANOVA me habla de fila y columna. Ya sé quién eran las filas, los trabajadores. Ya sé quiénes son las tareas, las columnas. Lo mismo de acá, tengo mi F, lo voy a achicar para tener menos decimales. Me parece que nos va a dar algo similar en términos de respuesta que nos dio los trabajadores. Veamos la probabilidad, como dijo el coleguita, el acusete, muy bueno ese concepto,
y veamos acá el valor crítico. Fíjese lo que puede concluir. A mí me gusta todo lo que hago, no sé a ustedes, pero yo esto lo encuentro súper entretenido porque esto te da poder en términos de conocimiento. Si usted llegase a aplicar esto bien en la empresa, tiene poder por sobre el resto de los colegas que no lo manejan. Veamos. Primero que nada, ¿hay diferencias significativas entre la dificultad de las tareas? ¿Hay tareas más difíciles que otras? ¿Hay ramos más difíciles que otros? Alguien diría, oh sí, por el ramo de estadística es súper difícil, el más fácil es administración. Veo las notas promedio de los alumnos, si estas fueran las notas promedio, y me doy cuenta que, mire las notas promedio de las tareas. Son diferentes, pues, coleguita. Aquí ya te creo, porque eran más o menos parecidas, ya, te la compro. Pero acá tengo una 6.3, 5, 7, 6.3. Aquí uno podría decir a priori, no, hay diferencia entre las notas, por lo tanto, sí hay diferencias significativas, es decir, hay tareas más difíciles que otras. Pero me voy al análisis de varianza y, oh, sorpresa, me encuentro que el F, calculado con el estadígrafo, o en este caso la distribución Fisher, me dio un F igual a 0,61, que sería técnicamente el número que voy a comparar con el máximo. Y mira el máximo. El límite, valor crítico, o p-value que se llama también, o p-valor, fíjese dónde está, en ese puntito, y ese puntito aquí es un 4,76. Ahí está el 4,76. Y técnicamente el F es 0,61, que está aquí. Por lo tanto, cae en la zona de aceptación. Y si estás más o menos enchufado con la materia, llama la atención, pues, coleguita, porque aquí sí que hay diferencia entre los promedios. Aquí sí que hay diferencia. Claro, alguien me podría decir, profe, esos dos son iguales. Sí, pero estos dos también separaditos. Pero desde el punto de vista estadístico y por lo tanto probabilístico, no hay mayores diferencias. Por lo tanto, si alguien estaba alegando, esto me serviría cuando mis trabajadores en la empresa reclaman porque le están dando más pega. Entonces un trabajador dice, oiga, ¿sabéis qué? Jefe, me está dando la tarea 1, la 2, la 3 y la 4, me tiró las más difíciles, pues mi compañero está haciendo la 5, la 6, la 7 y la 8. Y resulta que a mí me tiró las más difíciles. A ver un momentito, déjeme analizar, en un mundo ideal, por supuesto. Ah, no, mire, ¿sabe que no hay diferencia significativa en términos probabilísticos? ¿Ya? Entonces, técnicamente, ¿qué puedo concluir acá? Y el acusete del colega, ¿ve? Como este es menor que este, quiere decir que cayó en la zona de aceptación. Y este se disparó y nos dio técnicamente el 63%. Por lo tanto, cerrando acá, último minuto, conclusión. 1, se acepta H0 porque F igual a, ¿cuánto me dio el F? 0,61 es menor que el valor crítico de F, igual en este caso a 4,76. Esto significa que no existen diferencias significativas en términos probabilísticos, entre las medias. Entre las medias. ¿Estamos? Bien, queridos coleguitas. Esto es lo que quería repasar. Hay 2 ejercicios resueltos. Termínelo. Ustedes lo pueden trabajar y el lunes nos encontramos en clase nuevamente. ¿Ya? Está habilitado a partir de ahora en el Moodle el test. ¿Ok? Que les vaya excelente, mis queridos coleguitas. Un saludo y cuídense mucho. Ya, profe. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Chao, chao. colegas. Ya, profe. Chao, chao, coleguita. En el Moodle está la prueba de control.